Bien, hoy vamos a leer un pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45 al 47. Este pasaje dice así: Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos los congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla, y Él te entregará en nuestra mano. Bueno, esta es una historia que nos fascina a todos nosotros. Los niños en la iglesia se fascinan con la historia de David frente a Goliat, porque es el pequeño contra el gigante. Pero cuando pensamos en los gigantes, tenemos que pensar en esos grandes desafíos en la vida que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros en cualquier momento de nuestra existencia. Pues bien, David tuvo su experiencia con su primer gigante. Él tuvo experiencias con otros gigantes, pero vamos a hacer mención de este que fue el primero, el famoso Goliat. Pero así como David tuvo su Goliat, ¿cuál es su Goliat en este momento? A lo mejor este año ha sido su Goliat. Cada uno tenemos en algún momento de la vida un Goliat al cual enfrentar. Puede ser una pérdida del hogar, pérdida del esposo, pérdida de un hijo, pérdidas económicas, problemas difíciles que parece que no hay solución para estos problemas. ¿Cuál es tu gigante hoy? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuáles son los desafíos que has tenido que enfrentar y te sientes tan pequeño ante esos grandes gigantes, ante esos grandes desafíos? Pues David tuvo que enfrentar en su vida su primer gigante. Pero antes de enfrentar ese gigante y esos desafíos de la vida, David aprendió a tener comunión con Dios en la soledad del campo, cuidando las ovejas de su padre. Y nos dice la Biblia que David cantaba y adoraba a Dios y componía salmos, de los cuales muchos los tenemos en la Biblia. Y mientras David cantaba y adoraba al Señor, él también tenía que enfrentar leones y osos. Él tuvo que enfrentar los leones y los osos antes de hacerle frente a los gigantes. Es decir, vienen desafíos en la vida que son pequeños para llegar a los grandes desafíos. Pues bien, David, por la fe, fue un hombre que pudo descubrir y conocer la voluntad de Dios acerca de los gigantes. Y es que a veces nosotros pensamos que esos gigantes están destinados a volvernos trizas, a acabarnos, a eliminarnos, a destrozarnos, a matarnos. Pero ¿sabe una cosa? Cuando amamos a Dios y tenemos discernimiento espiritual, descubrimos que los gigantes vienen a nuestra vida para que nosotros nos acerquemos más al Señor. Por eso dice la palabra que a los que aman al Señor, los que tienen esa comunión íntima con Dios, todas las cosas ayudan para bien, aún los problemas más difíciles, aún los desafíos más difíciles. Pero cuando uno no tiene discernimiento, cuando uno pierde esa intimidad con Dios, pues ante esos grandes problemas uno siente que todo se acabó. Pues bien, la voluntad de Dios, en este caso de la historia de Goliat, es que Goliat fuera derrotado por David y por el pueblo de Israel. El propósito de Dios central ante este hecho y este desafío era darle una victoria a Israel y que Israel conociera quién es el Señor. Ese es el propósito de Dios, pero eso no lo descubre uno si no está en una íntima comunión con Dios.
¿Cómo lo sabía David? David lo sabía porque era un hombre que tenía discernimiento espiritual. Saúl, que era el rey, no lo sabía. David sí lo sabía, Saúl no lo sabía. Cada uno representa dos facetas frente a los desafíos, frente a los gigantes. Pues Saúl había perdido su comunión con Dios. Saúl había sido elegido por Dios para ser el rey y para tener comunión con Dios, pero Saúl fue un hombre que se entrenó y se desarrolló en la desobediencia a Dios. Él no quiso mantener su comunión con Dios. Entonces, frente a este gigante Goliat, pues Saúl no veía ninguna salida. No tenía discernimiento, no entendía el plan de Dios. Y es que cuando se pierde la intimidad con Dios, entonces nosotros perdemos la capacidad para discernir la voluntad de Dios y nos estancamos. Uno piensa, bueno, tanta oradera, tanta lectura de la Biblia, tanta intimidad con Dios que nos hablan los pastores, que nos hablan nuestros líderes. Pero es que eso es muy importante, porque cuando uno está en comunión con Dios, descubre y tiene discernimiento de cuál es el propósito de Dios frente a las cosas que nos suceden en la vida. Cuando nosotros perdemos la intimidad con Dios, perdemos esa capacidad de conocer los propósitos de Dios. Entonces nos volvemos como Saúl, espectadores de las amenazas. Ese gigante salía todos los días y maldecía a Israel, maldecía a su rey, blasfemaba contra Dios. Era un tipo que lo humillaba al ejército israelita, lo quería derrotar, lo quería desmenuzar. Es que nosotros, cuando perdemos la comunión con Dios, entonces nos resignamos al insulto. Como que ya nos acostumbramos a que el enemigo nos insulte, nos humille, nos derrote, nos lleve a la enfermedad, nos lleve a la muerte. Y es que cuando uno pierde la intimidad con Dios, entonces se producen bloqueos en nuestra vida. Y ese bloqueo empieza a producir en nosotros ceguera espiritual. Una ceguera espiritual tan tremenda que es paralizante, no nos deja dar un paso, no nos deja avanzar y no nos permite descubrir los planes de Dios. Pero David, que tenía comunión con Dios, intimidad con Dios, tuvo fe para actuar. Porque cuando nosotros tenemos fe, la fe no es solamente creer en que Dios va a hacer y va a obrar, sino que Dios nos da la capacidad para creerle a Dios y para actuar según esos principios de Dios. Y David tuvo fe para ponerla en acción. Ahora, permítame decirles que Goliat tiene un significado. Estos gigantes que vamos a ver hoy tienen cada uno su nombre y su significado. Pero también su nombre significa una actividad espiritual que puede estar molestando su vida o la mía en estos momentos. Vamos a descubrirlos y los vamos a derrotar en el nombre del Señor. La palabra Goliat, que es el primer gigante que David tiene que enfrentar, significa ese nombre el que roba, el que usurpa, el que quita la gloria, el que hace cautivo y desnuda. Ese es el Goliat que tiene que enfrentar David. Pero ese Goliat también lo tenemos que enfrentar nosotros en este tiempo y siempre. Pero cuando pensamos en los problemas de este tiempo, yo digo, bueno, este 2020 ha sido un año en el que este gigante que se ha presentado nos ha querido robar la paz, la tranquilidad, la comunión, la unión, la adoración, el servicio, la evangelización. Ha tratado de manipularnos, de quitarnos quitarle la gloria a Dios, quitarnos la alabanza y la adoración en nuestros labios hacia el Señor y más hablar de las situaciones duras y difíciles que estamos viviendo. Ahora, Goliat es un opresor, ejerce una presión. Ese Goliat que David tiene que enfrentar le ejerce una gran presión. Le está ejerciendo una gran presión al pueblo de Israel, pero ese Goliat también ejerce presión en estos tiempos
es un usurpador. ¿Qué es un usurpador? Alguien que se apodera, que nos controla, que nos domina y que nos bloquea para que no le demos la gloria a Dios, que es el que actúa por encima de las dificultades. Pero David vence a Goliat avanzando al frente de la batalla, pero en el nombre del Señor. Y es ahí cuando David le dice, tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina, con un armamento sofisticado, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, de los ejércitos, el guerrero por excelencia. Dios es Dios maravilloso que actúa de una forma sobrenatural. David lo vence avanzando en el nombre del Señor. Esto quiere decir que la acción con fe en el Señor nos permite apropiarnos de la autoridad que el Señor nos ha dado como pueblo de Dios y poner nuestra herencia al servicio del Señor. Sí, nosotros tenemos que disfrutar la herencia de Dios para nosotros como hijos de Dios, pero no es para que la disfrutemos para nosotros. Sí, la disfrutamos, pero poniéndola al servicio del Señor. Todo lo que tenemos es para la gloria del Señor. Y eso es lo que quiere bloquear este gigante. Que lo que hacemos, que lo que programamos, que lo que hemos dispuesto no sirva para la gloria de Dios, sino que sirva para humillarnos, para oprimirnos, para atarnos, para ponernos en una situación de crisis. Entonces, no solamente hay que observar la situación. Es cierto que David tuvo que observar la situación. Ese gigante todos los días salía y blasfemaba y decía y humillaba. Y todos los días se aparecía diciendo cosas terribles que hacía estremecer al rey y al pueblo y a los guerreros de Israel. Pero no solamente tenemos que observar la situación, tenemos que correr con fe a la línea de la batalla y ponernos en acción, poner la fe en acción. Es decir, que los recursos de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón es la fe en acción. La fe sin acción es muerta. La fe sin obras es muerta. Si usted cree que Dios le provee, si usted cree que Dios ha sido fiel a su palabra, póngala en acción y el Señor le va a dar la victoria sobre ese opresor, sobre ese gran gigante llamado Goliat. Y como resultado, cuando ponemos nuestra fe en acción, empezamos a ver la manifestación sobrenatural de Dios. Porque en esta historia conocemos ya que David derrotó a este gigante con unas sencillas piedras lisas en una honda, que dieron exactamente en el centro de la cabeza de este gigante. A veces tenemos que descubrir cuáles son estas piedras lisas, cuáles son. Pero para mí, una de ellas es la memoria de lo que Dios hace. Cuando nosotros siempre hacemos memoria de cómo Dios obra en el pasado, cómo ha obrado en nosotros y en otros, y lo mencionamos y creemos, esas son esas piedras lisas que golpean el centro de la cabeza de esos grandes gigantes y tienen que ser derribados y caer. Pero bien, Goliat es el primer gigante al cual tiene que David hacerle frente. Y en el nombre del Señor, Él logró derrotarlo. Pero David tuvo que enfrentar otros gigantes. David ya es rey y su reino está en expansión. Es decir, Él está en otra posición. Posicionalmente ahora es el rey de Israel. Está al frente del gobierno de Dios en la tierra sobre su pueblo. Es un hombre que tiene que enfrentar desafíos. Y como gobernante, él tenía que hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, él iba muy bien. De repente, los gigantes aparecieron. La primera lucha que tuvo David fue con el mismo Saúl. El rey Saúl, ustedes recuerdan que odiaba a David. Fue el primer rey de Israel, pero odiaba a David. Y Saúl representa algo para nosotros como representaba para David. Saúl representa esa generación temerosa. Y allí estaba Saúl en medio de esa lucha con ese gigante David. Y él no salía, no quería ir al frente. Aguantaba toda la crítica, la humillación
y la blasfemia de ese gran gigante es que Saúl representa esa generación temerosa y estancada porque él ya no conocía a profundidad a Dios. Se había desconectado con Dios. Cuando uno se desconecta de las cosas de Dios, empieza a estancarse. Pero David representa esa nueva generación de estos tiempos. Eso es lo que queremos ver hoy. David representó algo nuevo para ese tiempo, pero usted y yo representamos al David de esta generación, de este tiempo. Es una generación que, pese a las cosas que están sucediendo en el mundo, es una generación que se está levantando amando una intimidad con Dios, que aman a Dios, que aman su palabra, que todavía hacen devocional, que creen en que Dios actúa. Son jóvenes, es una generación joven que cree en Dios, que le cree a Dios, que cree que Dios los usa y que los puede usar, que cree que Dios los lleva a nuevos tiempos, a la renovación. Estamos viviendo en este tiempo y viendo con maravilla una generación nueva que se está levantando en nuestras iglesias, una generación conforme al corazón de Dios. Es una generación de adoradores que establecen el reino de Dios en su hogar, en sus familias, en sus hijos. Esa juventud nueva que viene son personas que tienen un deseo y una pasión por Dios. Es una generación que sabe cómo enfrentar gigantes en estos tiempos, porque lo han aprendido de sus padres, porque han visto a sus padres hacerle frente a sus grandes desafíos, porque han visto a sus hermanos, porque han visto en la iglesia cómo enfrentamos esos gigantes y cómo los vencemos. Entonces damos gracias a Dios porque se está levantando una generación de nuevos adoradores como David. Esos Saúles estancados ya se quedaron atrás. Si usted quiere seguir así en esa situación como Saúl, es su decisión, pero no es bueno. Ahora, quiero mencionar 4 gigantes que tuvo que enfrentar David después de Goliat. Y esto lo vamos a encontrar en el primer libro de Crónicas y en el segundo libro de Samuel. En Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 4 al 8, nos dice que aconteció después de esto que hubo en Geser otra batalla contra los filisteos. Entonces Sibecaí de Usa mató a Sipai, uno de los descendientes de los refaitas, y ellos fueron sometidos. Hubo otra batalla contra los filisteos. Entonces Hanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat el Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también era un descendiente de Arafá. Él desafió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de Arafá en Gad y cayeron por mano de David y por mano de sus servidores. 4 gigantes. Pues bien, el número 4 en la Escritura tiene un significado. Significa integridad. Integridad de lo creado por Dios o lo establecido por Dios. Tenemos los 4 puntos cardinales. Tenemos 4 banderas de Israel que la hacían batir en el desierto. La Biblia habla de 4 seres vivientes y todos estos son diseños celestiales revelados al pueblo de Israel y revelados a la humanidad. Y de alguna manera el diablo trata de resistir los diseños de Dios. Trata de imitar los diseños de Dios para someternos, para doblegarnos, para atarnos, para impedir que nosotros fluyamos en la bendición de Dios. Por eso hoy quiero mencionarles aquí a 4 gigantes a los que tenemos que enfrentar en estos tiempos. Y yo creo que usted se va a identificar con este. El primero de ellos que tuvo que enfrentar se llamó Sipai. Este fue el primer gigante.
Cada uno de ellos, curiosamente, tiene un significado espiritual. Cada nombre que se le pone a uno de estos gigantes tiene una trascendencia espiritual para nosotros, como lo fue para David. En el caso de David, Sipai significa umbral de la puerta o dintel. ¿Y cuál es el objetivo de este nombre, de este gigante? Es impedir el acceso a nuevos niveles en el Señor. El dintel es el que establece el límite de la puerta. Ese dintel está allí para decir, aquí esta puerta cuando se cierra y no entra nadie. Sipai representa eso. Es el gigante de dos caras. Y representa el doble ánimo. Representa el doble carácter. Este gigante es el que no nos quiere dejar entrar a las nuevas dimensiones en el Señor. Y usted sabe lo que significa estar estancado en las cosas de Dios. Sipai es ese espíritu inmundo que quiere bloquearnos, quiere controlar nuestra vida, quiere controlar la entrada, no nos quiere dejar avanzar, como que usted quiere avanzar en el ámbito de la oración, de la comunión, del estudio de la palabra, de la santidad, de la consagración, del deseo por las cosas de Dios, pero como que hay algo que le impide entrar y avanzar. La Biblia nos dice aquí que este gigante fue derrotado por Sibekai el Usatita, que significa unir. Ese es el nombre de Sibekai, unir. Y Usatita significa avance rápido. Esta es una palabra de Dios que ha venido de parte de Dios para la iglesia en este tiempo. Es decir, que si estamos unidos, avanzamos y resistimos a ese gigante que quiere bloquearnos. Nada nos puede bloquear. El Señor dice que ha abierto una puerta grande. Y cuando Él abre la puerta grande para la predicación del Evangelio, para entrar en esas nuevas dimensiones espirituales de bendición, dice, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie la puede abrir. Pero estamos en el tiempo de las puertas abiertas de Dios. Sí es cierto que este gigante, Sipai, se ha presentado en este tiempo para tratar de bloquearnos la entrada a nuevos niveles espirituales. Pero no le vamos a permitir que bloquee esto en estos tiempos. El segundo gigante se llama Lachmi. Y este segundo gigante tiene una característica. Nos dice la Biblia que era el hermano de Goliat. Y Lachmi significa mi pan, mi guerra. Mi pan, mi guerra. Y es el que roba, el que usurpa la herencia de los hijos de Dios, la provisión de Dios. Nosotros hemos sido bendecidos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Efesios, le dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos para bendecir. Cuando conocemos al Señor, la plenitud de la bendición de Dios viene sobre nosotros. La herencia de Dios la tenemos. Y tenemos muchas cosas a nuestro favor. Pero este gigante, Lachmi, dice, mi pan, mi guerra. Es decir, voy a controlarte por medio de las cosas materiales. Recuerda que en una ocasión Jesús tiene que enfrentar a Satanás directamente y él le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿puedes convertir estas piedras en pan? Y él estaba en ayuno. Y Jesús le dice una gran verdad para derrotar a este gigante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es superior en todos los aspectos para derrotar a este gigante. Dice la palabra que nosotros podemos derrotar al enemigo con la palabra de Dios. Y Lachmi trata de robar nuestra provisión,
Trata de engañarnos. Usted no tiene nada, usted no tiene con qué. Usted no tiene cómo hacerle frente a este gigante. Yo soy el que te domino y el que te controlo. Y ¿sabe una cosa? Él quiere robar nuestra provisión, lo que ya tenemos. Porque al permitirlo nosotros al enemigo, entonces él produce amarguras en nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y por qué me está yendo mal? Porque ese gigante está haciendo presión sobre nuestra vida. Y la Biblia nos dice que este gigante fue derrotado por el Hanán, cuyo nombre significa favor de Dios. Tenemos el favor de Dios, tenemos la gracia de Dios para derrotar al Acmi. Él quiere controlarnos, Él quiere tratar de manipularnos con lo material, con el pan de cada día, con nuestras necesidades básicas de la vida. Pero Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando abrimos la Biblia y leemos la palabra de Dios, descubrimos miles y miles de promesas para derrotar a este gigante. Veamos el tercer gigante que encontramos aquí en Primera de Crónicas 20. Verso número 6 y 7. Aquí nos dice que este gigante era un gigante que tenía unas características. Y ojo con esto, porque este gigante no menciona su nombre, es decir, no tiene identidad. Él no es necesario mencionar su nombre. Es un gigante sin nombre, sin identidad, pero es un gigante que impresiona. Nos dice la Biblia que este gigante tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en sus pies. Es decir, que él tenía en total 24 dedos. Impresiona. Así que el escritor no menciona su nombre, pero menciona que tiene estas extremidades llenas de más dedos de lo normal. El número 6 significa el máximo nivel de humanidad. Es inferior al 7 porque el 7 es plenitud, es perfección. Y el 24 significa gobierno. Este gigante se presenta como el que quiere gobernar, el que quiere administrar. Es decir, no tiene nombre porque trabaja de una forma solapada en nuestras vidas, trabaja encubiertamente, trabaja en secreto, bloqueando el gobierno de Dios para implantar su gobierno sobre nuestra vida. Entonces es cuando este gigante quiere decirnos, usted no puede manejar su familia como dice la palabra de Dios. Así no es. Ese no es el gobierno que te conviene. Ser un buen padre, ser fiel, ser un buen hijo, ser un adorador, eso no tiene sentido. Él quiere implantar su gobierno. Su arma secreta de este gigante es la crítica, el desánimo, el desaliento. Y este gigante nos hace la guerra de una forma solapadamente. Nos insulta en el secreto, en nuestros pensamientos, en la vida diaria. Nos avergüenza, blasfema, deshonra, censura. Nos hace sentir sucio, nos hace sentir mal, nos acusa permanentemente. Manos y pies de 6 dedos, porque Él quiere obstruir nuestro desarrollo espiritual. Ese es el significado, el simbolismo de este gigante. Alguien que quiere controlar y obstaculizarnos nuestro caminar, nuestra avanzada con Dios. Y aunque este gigante no posee identidad, mantiene limitada la vida espiritual. Por eso es que en estos tiempos tan difíciles, hay personas que se han limitado en su vida espiritual. Creen que no son capaces, que no pueden lograr, que no pueden salir adelante. Y ese enemigo pone desánimo y desaliento, porque aunque no tiene nombre, se presenta con sus extremidades, con sus pies, con sus manos, con todos esos dedos y nos quiere amilanar. Pero este gigante
nos habla que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios y nuestro testimonio de fe es lo que derrota a este gigante. Y eso es muy importante. No te intimides cuando veas este gigante que quiere presionarte, que quiere traerte murmuración, desánimo. Cuando tu testimonio de fe en Dios, de fidelidad, de oración, de integridad, cuando usted declara su palabra, ese gigante tiene que caer derrotado. La Biblia nos dice, por ejemplo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso lo dice su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando usamos la palabra, derrotamos ese gigante sin identidad, pero que quiere de alguna manera amedrantarnos y bloquearnos. El cuarto gigante, la Biblia nos dice aquí en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 15 al 17, y lo voy a leer específicamente porque este cuarto gigante tiene unas características especiales. Aconteció que hubo otra batalla de los filisteos contra Israel. David descendió con sus servidores y combatieron contra los filisteos. Y David quedó extenuado, cansado. Entonces Isbi-Benob, que es el cuarto gigante, uno de los descendientes de Arafá, cuya lanza de bronce pesaba 3,5 kilos, ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, lo socorrió, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: no saldrás más con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Este cuarto gigante es Isbi-Benob, que significa mi morada es Nob. Y Nob es una ciudad filistea donde en algún momento de la vida de David, cuando estaba huyendo de Saúl, fue a descansar a la ciudad de Nob porque estaba bajo la presión de Saúl. Y allí se escondió y fingió ser un filisteo. Isbi-Benob, el significado de este nombre es morador de las alturas. Y se relaciona con la vanidad, con el orgullo, con la prepotencia, y gusta de la idolatría, los halagos. Su arma especial de Isbi-Benob es el cansancio, la fatiga, el desánimo. Y en este tiempo, este gigante ha hecho mella en la vida de muchas personas. Isbi-Benob te ha llevado a una situación de extremo cansancio, de fatiga, de desánimo. La Biblia nos dice que David estaba extenuado, cansado. Y es que el cansancio espiritual es un gigante tremendo. Este cansancio espiritual nos hace perder la visión espiritual. Nos hace perder la visión para enfrentar los desafíos que se nos presentan cada día. David, dice la Biblia, que se cansó en la batalla y casi muere. Este gigante se vino contra él cuando estaba cansado y lo iba a matar. Pero afortunadamente lo ayudó Abisai, cuyo nombre significa regalo del Padre. Casi siempre, mi hermano, en nuestra vida pastoral o en nuestra vida cotidiana, Dios pone a nuestro lado Abisaíes, regalos del Padre, regalos de Dios. Este Abisai es un guerrero leal del rey David. Y esto nos habla de aquellos hombres y mujeres que Dios pone a nuestro lado como líderes, como un bálsamo para ayudar, para aliviar la carga de su líder. Yo doy gracias a Dios por esos hombres y mujeres que Dios ha puesto en nuestra iglesia y en todas las iglesias del mundo. Hay hombres y mujeres que son un bálsamo, un perfume, una bendición. Cuando llegan con sus manos llenas a la iglesia para decir: aquí están mis manos para servir, aquí están mis talentos, mis dones, aquí están mis ofrendas, aquí está mi vida, mi familia.
son un bálsamo. Eso es una bendición. Esos Abisai, como en este caso, el que defendió a David, fue un hombre que no criticó a David por su cansancio, no lo dejó solo, él lo ayudó y su equipo con él fue su escudero y vencieron al gigante. Concluyamos entonces. ¿Qué gigantes estás enfrentando hoy? Aunque no parezca, todos los gigantes, es decir, todos los problemas que se nos han presentado este año y que se nos han presentado en la vida, son gigantes difíciles que usted ha tenido que hacerle frente. Mire, entienda esto según la voluntad de Dios. Mire, todos los gigantes, todos los problemas contra quienes hemos peleado o vamos a pelear, tienen el propósito de aproximarnos a Dios. No de derrotarnos y eliminarnos y hacernos trizas. No, esos gigantes nos ayudan a acercarnos a Dios. Yo les decía al principio que una de esas piedras lisas, yo la denomino, de esas que puso David en su onda, una de esas piedras con las cuales golpeó el centro de la cabeza de ese gigante y lo hizo caer a tierra y luego con su espada le cortó la cabeza al gigante y pudo derrotar la vergüenza, la humillación y el nombre de Dios fue exaltado. Ese, mi hermano, esa piedrita yo la denomino la piedra del recuerdo. Y hay un salmo que para mí es la piedra del recuerdo. Es el Salmo 77. Mire lo que dice así. Quiero leerlo rápidamente del verso 1 al 14. Porque si usted se identifica con este salmo en este momento, va a descubrir el bálsamo de Dios para que tú puedas salir victorioso de estos problemas tan difíciles que estás pasando. Mire lo que dice el salmista. Mi voz elevo a Dios y clamo. Mi voz elevo a Dios y Él me escucha. Al Señor busco en el día de mi angustia. Sin cesar extiendo a Él mis manos en la noche. Mi alma rehúsa el consuelo. Me acuerdo de Dios y gimo. Medito en mi espíritu y mi espíritu desfallece. Tú retienes los párpados de mis ojos. Estoy turbado y no puedo hablar. Considero los días de antaño, los años antiguos. Recuerdo mi canto en la noche. Medito en mi corazón y mi espíritu investiga. ¿Acaso nos desechará el Señor para siempre? ¿Ya no volverá a ser propicio? ¿Se ha agotado para siempre su misericordia? ¿Se han acabado sus promesas por generación y generación? ¿Se ha olvidado de ser clemente? ¿En su ira ha cerrado su compasión? Y pienso, mi tristeza es que haya cambio en la diestra del Altísimo. Me acuerdo de las obras del Señor. Sí, me acuerdo de tus maravillas del pasado. Medito en todos tus hechos y reflexiono en tus actos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres un Dios que hace maravillas y has hecho conocer tu poder entre los pueblos. La piedra del recuerdo de las hazañas de Dios. Antes de terminar y de orar, porque vamos a orar hoy intensamente, y siento que antes de terminar este año, estas oraciones nuestras tienen que ser oraciones para derribar esos gigantes que se han presentado este año contra nuestra vida. Pero la piedra del recuerdo es recordar los hechos maravillosos de Dios. Mire que el salmista dice, me acuerdo de tus maravillas del pasado, medito, reflexiono. Tú eres el Dios que hace maravillas. No te dejes
anonadar por esos gigantes. No, maravíllate en ese Dios grande. Como dice su palabra, si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decirle a esos gigantes, quítense y serán deshechos. No hable de las montañas. Hable del Dios grande, que por medio de la fe tú puedes trasladar esos grandes gigantes a la tierra y derrotarlos. Quiero que oremos en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad espiritual en este momento y vamos contra Goliat. No permitimos más la opresión. No permitiré la presión del enemigo. No le permitiré que usurpe y se apodere de la gloria de Dios en mi vida. Mi boca perseverará en proclamar la grandeza del Señor. Hoy avanzamos creyendo y proclamando la palabra del Señor. Sí, Pai, gigante de esas dos caras, de doble ánimo, de doble carácter, rechazamos lo que trata de impedir el acceso a nuevos niveles en el Señor. Reprendo al que quiere controlar la entrada a la intimidad con el Señor para no dejarme avanzar a nuevos niveles espirituales en el nombre de Jesús. Lakmi, no permito que robes o usurpes mi herencia como hijo, como hija de Dios. Mi provisión está asegurada. No permitiré la amargura en mi vida. Yo ya fui bendecido, fui bendecida en Cristo. Viviré de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora mismo voy contra ese gigante sin identidad, ese que trabaja solapadamente. No le permito más que bloquees el gobierno de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi economía. Rechazo en el nombre de Jesús la crítica, el desaliento, el insulto, la vergüenza, la deshonra, y no permito ni permitiré que obstruya mi desarrollo espiritual ni mi caminar con el Señor. No permitiré que bloquee mi servicio a Dios. No acepto los límites del enemigo. En el nombre de Jesús, voy contra Isbi Benob, el morador de las alturas, el orgullo, la vanidad y la soberbia. En el nombre de Jesús voy contra el cansancio y la fatiga y el desánimo que quiere colocar este gigante en mi vida. No le permitiré que controle mi descanso en el Señor, ni le permitiré que impida ver y enfrentar los desafíos de estos tiempos. Jesús, tú eres mi regalo del Padre para vencerte y para vencer todos estos enemigos. Gracias, Jesús, por tenerte, por aceptarte y por vivir en la bendición de lo que Dios nos ha dado. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, después de haber escuchado este mensaje y de haber tomado decisiones espirituales contra estos gigantes y proclamar y exaltar al regalo que Dios nos dio, el regalo del Padre, que Jesús, el que estamos celebrando su nacimiento en esta Navidad, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y mientras Jesús viva, nosotros viviremos. Y mientras Jesús sea el regalo del Padre, venceremos todos los gigantes y todos los problemas. Conéctate con nuestra iglesia y vamos a guiarte cómo desarrollar esta comunión íntima para que descubras la voluntad y el propósito de Dios para estos tiempos. Tiempos de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te siga bendiciendo siempre.